Hola, profe. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Perfecto, qué bien. Bueno, me disculpo por haber entrado retrasada, pero tenía unos problemitas con la conexión a internet. Pero bueno, ya estamos acá. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Tranquila, profe. ¿Cómo les ha ido? Ahora sí, ya tenemos más personas. ¿Cómo van todos? Bien, profe, A gracias. ver, ¿quién está hablando por aquí? Ah, muy buenas noches. Excelente, excelente. Hola, Bueno, profe. ¿cómo vamos en los trabajos de aplicación? Algunas dudas, profe. Ok, ok. Bueno, les cuento que ya hoy o mañana temprano debo tener las notas de los infográficos, de los modelos de gestión del conocimiento. Ya hay un par de trabajos que ya están calificados con sus retroalimentaciones, pero a más tardar mañana en la mañana deben tener sus calificaciones. Bueno, o lo que podemos hacer también, ya que ustedes ya están avanzando en la segunda entrega, es poder disipar esas dudas e inquietudes que se tengan respecto a esta segunda entrega, ¿no? Que como todos sabemos está para este domingo. Hasta el momento, ¿qué Sí, dificultades profe. han tenido respecto a esta segunda entrega? Pues más que dificultades, esas dudas, por ejemplo, con el tema de los costos, saber si hay que costear cada cosa al detalle o el costo Ah, ok, general. bueno, esa es una duda que han comentado, ¿no? Y bueno, de pronto acá comenta Mónica que, bueno, el trabajo puede verse un poco enredado, lo que pasa es que ya nos pide varias cosas más, ya tiene un nivel de complejidad mayor. Recuerden que en esta segunda entrega ustedes tienen que Sí, partir de la problemática y generar ideas, generar las 15 ideas. Luego esas ideas las priorizamos hasta quedarnos con una sola de ellas, que sería pues la que tenga mayor puntuación. Luego a esa idea le vamos a gestionar un cronograma de proyecto o diagrama de red. Ustedes escogen el que les convendría, pero esa actividad perdón, esa propuesta de mejora no solamente podemos dejarla en un cronograma, tenemos que estimar cuánto puede costar ese proyecto. Bueno, nosotros podríamos hacerlo de varias formas, por fases o etapas, y de ahí sacamos el valor total. Les voy a mostrar un ejemplo para que nosotros podamos ver cómo puede costearse. Voy a buscarlo por aquí. Profe, ¿no nos van a compartir una plantillita Sí, de correcto. costo? Sí, correcto. Pero voy a buscarles dos ejemplitos, igual yo se los comparto a más tardar mañana, o si me es posible esta noche, para que ustedes desde mañana mismo lo puedan utilizar. Ya les, ya les comparto. A ver si hay más. Listo, vamos a buscar el ejemplo. Ok, y voy a buscar un modelo de presupuesto o de costeo. Voy a compartir la pantalla.
Ok. Bueno, ¿pueden ver un archivo en Excel? Sí, Perfecto. Este es un cronograma profe. normal, pero obviamente la idea es que ustedes lo utilicen en alguna de las herramientas en línea de gestión de proyectos. ¿Qué pasa? Yo puedo costear, yo puedo sacar el costo del proyecto teniendo en cuenta las fases que van a estar involucradas en ese proyecto. Por ejemplo, este es un proyecto que son estrategias para la mejora continua en un laboratorio. Este proyecto se va a hacer en 3 fases. Una fase de caracterización con sus correspondientes actividades, una fase de diagnóstico con sus correspondientes actividades y una fase de propuestas de mejora también con sus correspondientes actividades. ¿Qué pasa? Yo puedo costear el proyecto dependiendo de cada fase, es decir, la fase 1, ¿cuánto me puede costar? Entonces yo podría incorporar, por ejemplo, una columna que hable de costos. Y por cada una de las fases, yo podría establecer esos costos. Aquí lo puedo sacar. ¿De qué dependen los costos? De diferentes aspectos. Por ejemplo, miren que yo aquí tengo una columna de horas requeridas. Esas horas requeridas pueden ser de un ingeniero, pueden ser de un administrador, puede ser de un personal de trabajo que lleva a cabo esas actividades. Puede ser una capacitación, puede ser la construcción de una infraestructura, el mejoramiento de un proceso, entre otros. Y miren que yo aquí tengo, por cada actividad, tengo un número de horas estimadas. Ese número de horas yo puedo multiplicarlo por un valor de hora. Supongamos que de pronto se coloca un valor de hora, puede ser estándar, o incluso si ustedes lo van a hacer desde sus lugares de trabajo, ustedes podrían dividir su salario entre el número de horas que ustedes trabajan y ahí sacan un valor hora. Supongamos que la hora para la persona que va a intervenir en este proceso sea de 50,000 pesos. Entonces, yo puedo sacar un costo asociado al personal multiplicando las horas requeridas por el valor de hora. Y yo ahí ya tengo un factor o un elemento de costo. Pero aparte de los costos de personal, yo puedo incorporar otros elementos de costo, como cuáles, como compra de maquinaria y equipos, como capacitaciones, como compra de software, como papelería, en fin, o sea, todos los recursos que yo necesite para poder desarrollar cada una de las fases del proyecto. Profe, una pregunta. Sí. Profe, ¿y tenemos que detallar esos costos en algún lado? Podrían hacerlo en el mismo cronograma. En el mismo cronograma. De hecho, el cronograma, voy a ver si les muestro la opción. ¿Alguno de ustedes ha mirado, por ejemplo? Pero no, Sí. profe, pero no al detalle, pues Ok, ok. Sí. específicamente que hay que comprar 3 No tiene lápices, que 3 ser cartucheras, tan 3 borradores, no así, no así. correcto. O A sea, la no tiene... minucia, ¿Cómo? No escucho, no escucho. pues, no. No, no detallado, pues hasta el último que compra de papelería, No, o sea, que la idea es que pueden pues usar como todo lo que implica, no en ese nivel de detalle, sino general, por actividad. exacto, pueden hacerlo por actividad o por fase del proyecto. Sino que simplemente les comentaba que en los elementos del costo pueden ir diferentes aspectos, pero la recomendación es que lo hagan por fase o por actividad del proyecto y pueden estimarlo de manera general. Para tener como un costo estimado o aproximado del proyecto, porque es entendible que para tener los costos reales
Incluso hay momentos en que toca hacer cotizaciones, hacer averiguaciones y eso toma tiempo. Entonces, en ese sentido, háganlo de manera general. Pueden hacerlo por fase o por actividad dentro del proyecto y de ahí se puede sacar el valor total del proyecto. ¿Sí? ¿Hasta ahí queda clara? Sí, profe. Y, por ejemplo, y respecto a los indicadores, los Perfecto. indicadores también tenemos que hacerlo para Los cada indicadores podemos actividad hacerlo. o por fases, o sea, No, la primera fase. los indicadores podemos colocarlo de manera general. También podemos hacerlo de manera general. Pues, para la solución, ¿Cómo? puede serlo por fase o Claro, claro. Si lo quieren hacer general. por fase, Cada perfecto. fase puede tener un alcance. Claro, claro. Les pongo un caso. Miren que en este proyecto hay una última fase que es propuestas de mejora. Y hay una última actividad que yo tengo aquí que es socialización de los resultados. Yo podría colocar un indicador que sea número de personas capacitadas. Por ejemplo, voy a colocar aquí número de personas capacitadas o socializadas. Eso es un indicador. ¿Qué otro indicador puede ser? Por ejemplo, para algunos de los proyectos que ustedes tienen, menciónenme algunos de los proyectos de ustedes. Hay creo que varios que tocan el tema del transporte público. Si mal no estoy. Sí, pero el de nosotros, por ejemplo, es la deficiente infraestructura vial del corregimiento de Palmitas. Ok, infraestructura vial. Entonces supongamos que el proyecto, pronto la idea que quedó seleccionada fue el mejoramiento de la infraestructura o construcción de nueva infraestructura. Profe, qué pena, es que yo que te estoy escuchando mal, no sé si soy yo, si es mi internet o si todos los compañeros se te va como la voz. Sí, se va, porque Sí, estoy teniendo el internet un poquito lento. ¿Me escuchan? Sí, igualmente, la escucha muy intermitente. Sí, sí, es porque tengo el internet bastante intermitente. Ahora me está poniendo, pero ¿me están escuchando? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Hola, hola, hola. sí, sí, profe. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Hola, hola, hola. Bueno, voy a conectarme desde otra red para ver si mejora la señal. Un momentico.
Hola, hola. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, profe, te escuchamos. Oh, ahora sí. Me conecté desde otra red. Ok, bueno, les comentaba, por ejemplo, para el proyecto de ustedes que tiene que ver con el mejoramiento de la infraestructura vial en un municipio o en una zona de influencia. Si, por ejemplo, la idea que queda seleccionada tiene que ver con ampliación, por ejemplo, de la infraestructura vial, porque es una infraestructura muy pequeña, entonces un indicador que podría utilizarse pueden ser los metros construidos o los metros reparados de infraestructura. Ese es un indicador. Pero hay que tener en cuenta que hay indicadores de eficiencia y hay indicadores de impacto. Cuando hablamos de indicadores de impacto, son indicadores de resultados o de cobertura. Entonces, el número de metros o de kilómetros mejorados o ampliados podría ser un indicador de impacto, pero un indicador de eficiencia, ¿a qué haría referencia? Cuando hablamos de eficiencia, ¿qué sería eficiencia? Profe, todavía se te escucha súper mal. Profe, está peor. Y eso, y estoy con la red, acabo de pasar con la red que está totalmente al 100%. ¿Me escucha? Hola, Pero hola. se te va, se va perdiendo como tu voz. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Pero está muy intermitente. Está intermitente. Sí, señora. Vamos a ver si me puedo conectar desde el celular, aunque van a escuchar el eco, porque parece que por el computador estoy teniendo inconvenientes. Sí, tengo problemas con la conexión. Regálenme un segundo. Hola, hola. Voy a silenciar acá. Hola. Creo Hola, que se escucha profe. con eco. Profe, una cosita antes de que Sí, siga. ahora, ¿me escucha? ¿Me escucha? Que es que, sí, profe. Perfecto, perfecto. Lo que sí me preocupa es que de pronto no quede. Ah, bueno, sí, yo creo que queda grabada aquí también en el computador. Bueno, sí, Profe, que bueno, ok, entonces lo de los costos, ¿se detallan o no se detallan? ¿O uno simplemente pone un valor general estimado y ya, o hay que detallarlos en otra hoja? ¿O con qué nivel de detalle si hay que hacerlo, con qué nivel de detalle serían? bueno, yo mi sugerencia, lo que sugeriría es, no lo hagan tan genérico, eh, porque lógicamente allí de pronto es difícil saber cómo se estimaron esos costos, pero tampoco lo hagan tan a nivel de detalle porque van a requerir mucho más tiempo para poder estimar esos costos al detalle. Mi sugerencia es, si la idea seleccionada tiene 5 actividades,
traten de estimar un valor general por cada actividad. ¿Cuánto creen ustedes que se lleve a nivel general? No lo desglosen por maquinaria, por equipos, por personal, porque eso obviamente les va a tomar más tiempo. Pero sí lo que les recomendaría es que para cada actividad que ustedes coloquen, le estimen un valor. Y en el trabajo, cuando ustedes presenten el trabajo, pueden colocar a nivel general a nivel general cuánto sería el costo del proyecto. Profe, perdón, cuando usted dice a nivel general, quiere decir las 5 actividades que, por ejemplo, pusimos, o sea, solamente esas, o de pronto otras que no se hayan puesto, pero que también hagan parte del costo del proyecto, o simplemente sumar esas 5 actividades que Es correcto, pusimos. sería con base en las actividades que hacen parte del proyecto, porque entonces esas actividades que no están en el proyecto, ¿qué pasa? Que si no se contemplan van a ser sobrecostos para el proyecto. Supongamos, les pongo un ejemplo, supongamos que en el proyecto de infraestructura vial se dijo, bueno, se van a mejorar 5 kilómetros, pero no se tuvieron en cuenta 2 kilómetros que van del municipio a otro y que se conectan entre ellos. ¿Qué pasa? Que como no se incluyeron en el presupuesto, ya esa parte, si se llega a hacer, puede sobrecostear el proyecto. Entonces hay que tener en claro que hay que tener en cuenta que las actividades que nosotros incorporemos para ese proyecto sean las que den solución o respuesta a ese proyecto que se va a realizar. Y colocamos los valores para cada actividad de manera general. Y luego, con base en eso, sacamos el costo total del proyecto. Profe, hay una pregunta, pues para los que somos así como nuevos en el tema de Claro. proyectos, cuando en el proyecto de verdad sale un sobrecosto de algo que no se planificó, ¿no habría que poner como un ítem adicional, no sé, de pronto de un valor anexo, o qué pasaría en ese caso? Bueno, hay varias formas. Normalmente en todos los proyectos, cuando se costea, se coloca un ítem que se llama AIU. ¿Qué quiere decir AIU? Administración, utilidades e imprevistos, que normalmente se estima entre el 5 y el 10% del proyecto. ¿Por qué? Porque en todo proyecto, primero hay un componente de administración, hay un gerente del proyecto, hay un equipo administrativo, hay secretarias, en fin, y pues obviamente ellos también deben ser costeados dentro del proyecto. Por otro lado, porque en los proyectos algunos generan utilidades y se incluye ese valor. Y por otro lado, porque pueden haber imprevistos que de pronto pueden afectar el desarrollo del proyecto. Entonces, ese AIU es como un colchón de seguridad. Entonces, siempre en todo proyecto se aconseja que se estime un 10% máximo del valor del proyecto para imprevistos. ¿Qué otra vía se puede utilizar? Cuando un proyecto ya está en ejecución y hay unos costos no presupuestados, se utiliza una figura que se llama otro sí. El otro sí es una extensión del contrato del proyecto, eso aplica para entidades públicas o privadas, en donde se añaden o se adicionan los nuevos ítems que no fueron previstos inicialmente, los costos, el tiempo, pero eso debe quedar documentado, porque en caso de una extensión del tiempo o de sobrecostos, eso debe estar debidamente justificado a través de una figura que se llama otro sí. Eso, digamos, es lo que uno ve en la vida real en los proyectos. Sí, eso que los imprevistos ya los están sacando mucho, porque las contralorías se estaban fijando que por ahí metían cualquier cosa para dimensionar el valor de los contratos. Entonces ya esa figura de imprevistos la están quitando mucho ya de los contratos. Sí, eso es
un tema obviamente delicado, sobre todo en contratación pública e incluso en la privada, porque las empresas privadas cuidan cada peso que invierten y someten los proyectos a temas de revisión y de interventoría. Entonces, por eso es que, digamos que esa figura, ¿cómo se puede subsanar? Tratando de incorporar la mayor, digamos, los ítems que realmente correspondan al proyecto. Porque si dejamos de tener algo en cuenta, muy seguramente es porque tenemos fallas en la planificación del proyecto. Entonces, ese es un aspecto en el que hay que tener cuidado. Pero para este caso, porque obviamente por temas de tiempo no se alcanza a llegar a ese nivel de detalle, la idea es que ustedes elaboren el cronograma para la idea seleccionada y desarrollamos las actividades de ese proyecto. O sea, lo colocamos en el cronograma y podemos hacer los costos para cada actividad de manera general. O sea, unos costos aproximados o costos estimados. Podemos buscar puntos de referencia. Y los indicadores los podemos plantear para el proyecto. O sea, no de pronto es obligatorio o es necesario que lo hagamos por cada actividad. El equipo que lo quiera hacer, perfecto. También se pueden hacer indicadores por cada actividad, pero también podemos plantear unos indicadores generales para el proyecto, tanto de eficiencia como de impacto. Por ejemplo, acá Mónica nos comenta que el trabajo de su equipo es sobre la reducción del consumo de agua en el proceso de elaboración del papel. Entonces, por ejemplo, si el proyecto es la compra de maquinaria de mejor tecnología o automatizada, porque la maquinaria que está es muy vieja y consume demasiada agua y energía, entonces ellos tendrán que plantear las actividades para ese proyecto de compra de maquinaria. Ejemplo, búsqueda de las tecnologías, selección del proveedor, cotizaciones, compra y proceso de instalación y capacitación. Por ejemplo, serían las actividades para el proyecto. Y ahí se pueden sacar los costos estimados, ¿no? Cuánto puede costar más o menos la máquina, un valor aproximado de la capacitación, etcétera. Entre los indicadores que se pueden colocar cuando hablamos de indicadores de eficiencia, hablamos del uso óptimo de los recursos, es decir, utilizar cada vez menor cantidad de recursos para obtener los mismos resultados o mejores resultados. Entonces, un indicador de eficiencia podría ser la reducción en el consumo del agua. O sea, el consumo del agua vendría a ser un indicador de eficiencia. ¿Por qué? Si en un análisis inicial encontramos que se estaban consumiendo 200 metros cúbicos al mes, la implementación del proyecto lo que me tendrá que dar es una reducción del consumo. Entonces, ese es un indicador de eficiencia. Y un indicador de impacto podría ser si la máquina o las máquinas se van a instalar y hay que capacitar a la gente, pues sería número de personas capacitadas, por ejemplo, o máquinas compradas e instaladas en la organización, porque eso tiene que ver con los resultados. Cuando hablamos de impacto, hablamos de resultados. Y cuando hablamos de eficiencia, hablamos de operar utilizando de forma adecuada los recursos. Entonces, esos indicadores de eficacia, eficiencia, que generalmente están orientados a uso del presupuesto, uso del tiempo, uso de los materiales, uso de la energía, y los indicadores de impacto están dados en términos de cobertura, a cuántas personas llegué, a cuántas personas atendí, cuántos, por ejemplo, cuánta cantidad pude producir, en fin, o sea, van ligados más al resultado del proyecto. Entonces, hasta el momento... Profe, una pregunta. Sí.
Profe, más o menos cuántos indicadores debemos de Ok, muy sacar. buena pregunta. Bueno, yo les aconsejaría para el proyecto por lo menos sacar, ojalá, bueno, la idea no es de pronto dejarlo en uno de eficacia y uno de eficiencia y uno de impacto, por lo menos 2 indicadores de impacto y 2 indicadores de eficiencia, como mínimo. Listo, profe. Gracias. De todas maneras, eh, yo les voy a colocar mañana más tardar en la plataforma ejemplos de indicadores que les pueden servir tanto de impacto como de eficiencia. Y también un ejemplito de estimación de los costos, cosa que les sirva como referencia para sus trabajos de aplicación. ¿Alguna otra inquietud? No, profe, pues eso era como lo que queríamos saber para poder como arrancar, porque no sabíamos si poner los costos. Claro, no, Profe, obviamente, y es entendible, colocar los costos al detalle requiere tiempo. Requiere tiempo y es una tarea, por experiencia se los digo, cuando me ha tocado trabajar en temas de proyectos, no se hace de un día para otro, a veces ni siquiera de una semana para la otra, porque nos toca llamar, hacer cotizaciones, en fin. Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta al momento de hacer los costos, pero por lo menos para hacer el ejercicio inicial, ustedes pueden buscar referencias en páginas web, de pronto proyectos similares para tener un costo estimado. Fíjense que el trabajo de aplicación como tal no nos está diciendo costos detallados, pero sí por lo menos un costo general del proyecto. Sí, profe, porque también los impactos que vayamos a generar también son estimados porque nosotros no sabemos a ciencia cierta cuál es el impacto, valga la redundancia, que va a ocurrir. Es correcto. ¿Por qué? Porque sería llegar a un mayor nivel de detalle. Hay que conocer un poquito más la población, ¿no? Por lo pronto, los impactos ustedes los pueden tomar con base en la problemática que ustedes expresaron en la primera entrega. ¿Se acuerdan cuando ustedes describían a la comunidad o a la empresa? Que en algunos casos decían, no, la comunidad es de tantos habitantes, de tantos estratos, de tales estratos, o la empresa tiene tales áreas. Por ahí podemos ver aspectos de Sí, por impacto. ejemplo, Es decir, sí, que el corregimiento que nosotros estamos trabajando tiene el 90% de las vías en mal estado, entonces uno de los indicadores podría ser llegar hasta el 80, hasta el 70, pues. correcto. El indicador es lo que voy a medir. El indicador sería número de kilómetros pavimentados o mejorados o porcentaje de la red vial intervenida, que puede ser también un indicador útil. Cuando hablamos de 60, 70 u 80%, hablamos de la meta. La meta es a dónde quiero llegar con el indicador. El indicador es lo que voy a medir. Y el indicador va amarrado a una meta, que es hacia dónde quiero llegar. Eso porque a veces podemos confundir el objetivo, o perdón, el indicador con la meta. listo, profe. Tengo una pregunta. Esto Sí, que tú nos muestras de cronograma de trabajo debe llamarse así o se le puede colocar un centro de costos. Simplemente que ahí no se va a sacar una utilidad porque estamos haciendo es sí, me repites, como, porfa, porque no te escuché bien. como que, como el levantamiento. Profe, hola.
Ahora sí, se escucha Ahora mejor. sí te escucho bien. Ahora sí. Me Profe, que si este ejemplo que colocas de cronograma de trabajo, hola, sí, te escucho, te escucho. profe, que si este cronograma de trabajo es similar a un centro de costos, simplemente que ahí no lleva una utilidad, o Correcto. esto fue lo que entendí. Sí, es lo mismo, simplemente que no Bueno, lleva utilidad y ya. es correcto. Claro, los centros de costos son más detallados. Los centros de costos ya muestran los costos asociados a procesos, a actividades, a Ujú, proyectos con utilidades. ujú, Mientras que acá el proyecto solamente va a plantear un presupuesto. presupuesto, ok, listo, listo, Correcto, profe. correcto. Entonces, importante tener en cuenta eso. Y como les digo, en las herramientas en línea para gestión de proyectos, sobre todo GAN Pro, les recomiendo mucho GAN Pro porque no es tan complicada de utilizar. Ustedes le pueden colocar enseguida los costos, los recursos que ustedes necesitan y cuánto puede costar o cuánto sería el costo de esas actividades para que les quede en un solo archivo. Ah, ok, listo, perfecto, profe, gracias. Exacto, entonces sí, digamos, tener esa mecánica, lógicamente ya la segunda entrega, como les comenté, ya pide un poquito más de cosas, porque la idea es partir del problema, plantear soluciones y tratar de tomar una de ellas para desarrollar la manera general, cosa que cuando ustedes más adelante desarrollen este ejercicio en las empresas o en sus empresas, ustedes puedan plantear soluciones valoradas. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque un gerente de pronto él puede escuchar ideas de mejora, pero generalmente un gerente tiene dos preguntas. ¿Cuánto cuesta el proyecto? Bueno, tres preguntas. ¿Cuánto cuesta el proyecto? ¿Cuánto dura el proyecto? ¿Y cuál es el impacto del proyecto? O sea, ¿cuáles son los beneficios que el proyecto va a dar? Entonces, hay que venderlo en términos económicos, hay que venderlo en términos de tiempo y hay que venderlo en términos de impacto, porque si no, el gerente no le va a ver la utilidad y como se dice por ahí, no le va a parar bolas a la idea, no le va a parar bolas al proyecto, así esté muy bien concebido. Entonces hay que justificarlo mediante este tipo de análisis. Eh, ¿Alguna pregunta adicional? No, profe, por el momento todo está muy claro. Perfecto. Bueno, tenemos pendiente pues también una actividad que ya la desarrollaríamos en la próxima videoconferencia. Yo les había comentado para hacer un estudio de caso, que incluso está, pero ese estudio de caso sí se puede demorar un poquito más. Entonces, ese lo vamos a hacer para la próxima videoconferencia y lo vamos a ligar con el tema que empezaremos la próxima semana, que es el tema de gestión de riesgos. Ya sería nuestro último objeto de aprendizaje. Y mucho más porque de las últimas actividades que tendremos será un taller sobre gestión de riesgos. Y lo bueno de este último taller es que va a ir en línea con su entrega de trabajo de aplicación. Entonces, vamos a dejar esta actividad bueno, estaba pensada para hoy, pero la idea era aclarar las dudas e inquietudes porque en estos momentos tiene más prioridad el trabajo de aplicación. Y, y ya en la próxima semana le vamos a trabajar a la actividad práctica y a prepararnos para el tema de gestión de riesgos.